Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y bienvenido a un nuevo video de mi canal. He tratado de grabar este video como 14, 15 veces, llevo todo el día tratando de grabar, hasta inclusive tuve que cambiarme la ropa y todo de tantas veces que he tratado de grabar por diferentes cosas que han sucedido. Pero aquí estamos. Quiero responder hoy varias preguntas que estuve pidiendo que me preguntaran por Instagram. Este video lo estuve subiendo en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, que si no me sigue cuando estaba en la Florida. Estaba en la Florida hace una semana compartiendo la palabra del Señor, unos compromisos que tenía por allá, pero llegué, luego me fui a California, me regresé y no había tenido la oportunidad de grabar el video respondiendo a estas preguntas, pero no me había olvidado. Así que por aquí tengo las preguntas, no las puedo responder todas y advierto a las personas que me hicieron varias preguntas. Hay 2 o 3 moscas por ahí. A las personas que me hicieron varias preguntas, que no les puedo responder todas para darle oportunidad a otra persona, porque ya de por sí se me va a quedar gente, no puedo responder a los que me hicieron 4 o 5 preguntas, pues quizás no les pueda responder todas las preguntas. Ok, vamos a comenzar con Luis Antonio pregunta: ¿cómo fue tu proceso de autodidacta de las escrituras en el estudio bíblico de la palabra? Bueno, mi proceso comenzó a los 14 años. Realmente me apasioné mucho por la palabra y por la lectura. Comencé a crear una disciplina de lectura y comencé a leer y a prepararme cada vez más. Todo lo que llegaba a mi mano comenzaba a leerlo y comenzaba a estudiarlo. Comencé a leer la Biblia, y no solamente la Biblia, sino a ir un poquito más allá. Yo soy muy apasionado por las películas, pero una cosa es que te guste el cine y otra cosa es que te guste cómo se hace el cine. Es totalmente diferente. Y a mí no solamente me gusta ver películas, a mí me gusta saber cómo fue que se hicieron. Todo eso a mí me encanta y son cosas muy, muy distintas. Con la Biblia me sucedió exactamente lo mismo. Yo no solamente quería saber qué es lo que la Biblia dice, sino por qué lo dice, y comenzar a estudiar un poquito más a fondo, y comencé a meterme dentro de lo que es la cultura. Comencé a estudiar y leyendo los diferentes libros que podía encontrar, y todo lo que estaba a mi mano para leer simplemente lo leía. Yanni Pipo pregunta: ¿cómo has logrado un balance con el ministerio, intimidad con Dios, familia y trabajo? Ok, yo ahora mismo no estoy trabajando, yo estoy de lleno en el ministerio. Pero cuando estaba comenzando el ministerio, sí trabajaba y trabajaba fuerte. Realmente fue muy difícil porque llegó un momento donde el ministerio comenzó a expandirse mucho, crecer mucho. La agenda estaba muy ocupada, pero al mismo tiempo todos los días tenía que madrugar. A las 6 de la mañana tenía ya que estar ponchando y entrando a trabajar. Era un poquito difícil manejar ambas dinámicas al mismo tiempo, simultáneamente. Así que un día salí de predicar de una vigilia, como a eso de las 2 de la mañana, y a eso de las 4 de la mañana ya me estaba despertando para irme a trabajar, porque trabajaba en otro pueblo cercano al mío, pero tenía que levantarme temprano para ir allá y cumplir con mis labores, y a las 6 de la mañana ya tenía que estar trabajando. Cuando salí del trabajo tuve un accidente, el carro fue un choque de casi a pérdida total. Me fui dormido hacia el otro carril y choqué, impacté de frente a otro vehículo. Ese día dije: tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente, entre trabajo y ministerio, pues me incliné más hacia el ministerio, porque físicamente ya le estaba dando demasiado carga. De hecho, una vez me sucedió, para el mismo tiempo en que estaba en el ministerio y trabajando, que me llamaron para que fuera a orar por un enfermo, y cuando fui a orar por el enfermo, yo me desmayé al momento de orar por el enfermo, y hasta el enfermo terminó orando por mí porque tenía ya un desgaste físico, y el cuerpo tenemos que cuidarlo demasiado. Pero el balance que hemos logrado es simplemente estructurarnos, sacar tiempo para familia y estableciendo las prioridades que la Biblia nos establece, que Dios, familia y ministerio. Antes de que existiera la iglesia y existiera el ministerio, ya existía la familia. Así que como orden de prioridad tengo a Dios, familia y luego el ministerio. Así que así mismo como separo espacio en la agenda para ir a tal nación a predicar, para ir a tal lugar y compartir con tal ministerio, pues simplemente separamos un espacio para estar con la familia. Hay ciertos días en las semanas que no ministramos, no salimos a ministrar. Pero que esto, hay unas moscas por ahí. Hay días en la semana donde no ministramos, simplemente
lo separamos para familia. Ciertos sábados que no ministramos, estamos compartiendo en familia, y ese es el balance que tratamos de siempre tener. Adoración Cruz, adoración.cruz me hizo varias preguntas. Te voy a responder 2, quizás máximo 3. ¿Quiénes fueron los que te ayudaron y te formaron para ser el ministro que eres? Bueno, yo pienso que todo el mundo es el compuesto de mucha gente que ha pasado por tu vida y ha sembrado un poquito en ti. La principal persona, pues mi principal influencia lo ha sido mi abuelo. Mi abuelo fue pastor por 53 años, así que usted se podrá imaginar, un veterano en el Señor y a mi criterio un gran hombre de Dios. Así que mi abuelo ha sido una gran influencia en mi vida. Si usted escucha el podcast Legado, se va a enterar de la vida de él un poquito, porque hay una entrevista que le hice a él y va a enterarse de la admiración que yo siento por él, porque creo que en todos los podcasts hablo de mi abuelo. Y mi abuelo fue una gran influencia. Luego de mi abuelo hay gente como Dante Gebel, que viendo sus videos, leyendo sus libros, John Maxwell, y por supuesto mi pastor, antes de que sea mi pastor ya era mi mentor, y como mentor pues estaba ahí trabajándome y formándome, aconsejándome. Siempre ha habido gente así, ha habido gente que anónimamente ha estado trabajando conmigo. El pastor Abdiel Echevarría, que es padrino de mi hija, ha sido una de las personas que más presente ha estado ahí, siempre dándonos consejos, ayudándonos y guiándonos en el camino. Pero diría que mis pastores y también pues mi abuelo son las personas que más han influenciado en mí. También me pregunta por aquí Adoración Cruz, vamos a ver, ¿has tenido que dejar amistades y cómo lo lograste? Perdonen que hace calor aquí. Pues mire, yo pienso que en el desarrollo de la vida ministerial o de la vida en Cristo y la vida fuera de lo que es la vida cristiana, la vida en sí misma, hay momentos donde nosotros tenemos que tener separaciones de ciertas personas, y yo pienso que una separación no necesariamente pone una parte como buena y una parte como mala. No, cuando Lot y Abraham se separaron simplemente era porque ambos estaban creciendo y ya estaban comenzando a haber problemas entre sus pastores. Entre Abraham y Lot no había problemas, pero lo más sabio y prudente era alejarse, aunque ya de por sí Dios le había dicho a Abraham que no tenía que llevarse a nadie consigo, pero esos son otros temas. Lo interesante acá es que hay gente que Dios va a permitir en nuestra vida por un periodo de tiempo, porque en ese periodo de tiempo hay algo que nosotros podemos sembrar en ellos, o ellos pueden sembrar algo en nosotros, y una vez que se completa esa función, hay un día donde ellos se tienen que separar de nosotros y seguir hacia su destino, porque no comparten el mismo destino profético de Dios para nuestra vida. Y uno tiene que tener la madurez suficiente como para que de la misma manera en la que los recibimos y los abrazamos con amor, también con el mismo amor sepamos despedirlos. Así que tenemos que desarrollar esa capacidad. A veces es duro, a veces hay gente que tiene que salir de nuestra vida, a veces hay gente que se tiene que alejar de nosotros, o a veces hay gente que simplemente no forman parte de nosotros, no son compatibles con nuestro ADN espiritual, no son compatibles con nuestro diseño, y simplemente a veces tenemos que alejarnos, siempre mirando lo que es Dios como prioridad, por supuesto, y el bienestar de la formación de Dios en nuestra vida. Luis Antonio nos pregunta, ¿y qué consejo daría a un principiante que trata de entender las escrituras? Bueno, Luis, saludo. Mira, el consejo que yo le daría simplemente es que se tiene que enamorar de la lectura. Es bien importante. Cualquiera que quiera entender la lectura tiene que comprender que hay dos cosas que van de la mano, que es la lectura, la lectura bíblica me refiero, y la oración. La lectura bíblica y la oración son cosas que tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el que no lee la Biblia no sabe cómo orar, pero el que no ora no entiende lo que dice la Biblia. Así que se complementan mutuamente. Nosotros tenemos que complementar la una con la otra. Tenemos que acompañar nuestro estudio bíblico con oración. Ahora, cuando vamos a comenzar a estudiar la Sagrada Escritura, hay varias preguntas que usted le tiene que hacer al texto. Es quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, en qué pacto lo dijo, y estudiar el contexto en el que lo dijo, la cultura en la que se dijo. Todas esas cosas son importantes hacérselas al texto. Yo soy de Puerto Rico, para los que me ven de otras naciones, y sepa algo, aquí en Puerto Rico tenemos una gran problemática, y es que la gente piensa que la Biblia se escribió en Puerto Rico, que trata de la cultura puertorriqueña, y no, usted no puede leer la Biblia con una mentalidad de nuestra cultura, pensando que todo lo que la Biblia dice está basado en nuestra cultura, porque no es así. Eso nos lleva a una interpretación incorrecta de la Biblia, y es peligroso cuando nosotros hacemos interpretaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque Dios se hace responsable de lo que Él dice, no de lo que nosotros interpretamos. Vamos a buscar por acá más preguntas. Por aquí me pregunta
Kevin Rosa, ¿cómo lograste el hábito de leer continuamente sin llegar a aburrirte? Bueno, Kevin, saludos, te bendiga, abrazo, brother, qué bueno leerte por aquí. Mira, Kevin, tú me conoces bien, ¿verdad? Y a mí la lectura me apasiona, me enamora, pero este dato de aburrirte, pues yo pienso que uno tiene que ser selectivo en lo que uno lee y saber bien que lo que estás leyendo está contribuyendo y aportando a lo que tú eres en Dios, aportando a tu formación en Dios para llevarte a ser relevante en esta época y a ser un buen hombre de Dios y un buen ministro de este tiempo. Así que yo pienso que nosotros tenemos que estructurarnos y decir, bueno, yo voy a leer esto y voy a leer esto otro, porque sí hay temas que pareciera que no te motivan o simplemente a veces sufrimos la decepción de ciertos autores. Por ejemplo, hay gente que a mí me gusta escucharlos predicar, pero no me gusta leerlos, porque me gusta cómo predican, pero cuando los leo pareciera que no escriben de la misma forma en la que predican. Y sin embargo, por poner un ejemplo, José Luis Navajo, a quien hicimos una entrevista en nuestro podcast, puedes escucharla. José Luis Navajo, autor de Lunes con mi viejo pastor, es una persona que de la misma manera en la que escribe, así mismo se expresa. Y si usted lo había escuchado cuando va al libro, no te decepciona porque estás obteniendo lo mismo. Y lo mismo si lo conociste en libro y luego lo escuchas predicando, va a suceder lo mismo. Así que a veces escuchamos predicadores, comenzamos a comprar su material y nos decepcionamos. A mí me ha sucedido mucho. No es nada malo en el ministro, es una cuestión de que simplemente no escriben como hablan y no todo el mundo pues tiene esa capacidad, y a veces nosotros pues sí tenemos que leer y tratar de buscar contenido y gente que no llegue a aburrirnos. Así que es una cuestión de gusto, diría yo. ¿Qué puedes hacer? Victoria Cabrera 15 pregunta, ¿qué puedes hacer si te sientes que tienes que decidir entre la familia y el ministerio? Bueno, esta pregunta no está siendo muy objetiva en realidad, Victoria, porque mira, te respondo. Para mí la familia va primero que el ministerio. Si hay que decidir entre familia y ministerio, la familia va primero. Hay que honrar la familia sobre todas las cosas. Después de Dios, la familia. Pero por alguna razón me sospecho que la pregunta viene por cuando tienes familia que le hace la guerra al ministerio, a tu vida, y trata de detenerte. Bueno, la familia siempre va a ir primero. Ya si son casos de que tu familia simplemente no cree en el Señor Jesucristo, o simplemente atacan la iglesia, o son estas personas que se vuelven enemigos del evangelio, pues ahí no es que usted se va a alejar de su familia, pero usted tiene que tomar ciertas decisiones donde usted tiene que establecer pauta y decirle, mire, esto es lo que yo soy, esta es mi decisión, y así de la misma manera en la que yo respeto lo que ustedes son y lo que ustedes creen, usted tiene que respetar quién yo soy y lo que yo creo. Que mucho estoy sudando aquí. Ajá. Kenneth Ramos nos pregunta, ¿vive a tiempo completo para el ministerio? Si es así, ¿cómo fue esa transición? Bueno, la transición para dejar el trabajo y estar de tiempo completo en el ministerio no fue muy difícil, porque cuando yo dejé el trabajo todavía yo no estaba ni casado ni tampoco tenía hija. Por ende, el factor familia es muy importante y tiene que ver mucho al momento de tomar una decisión como esa de estar de lleno en el ministerio, porque recuerde que hay que pagar casa, hay que pagar el carro, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar muchas cosas, y el factor economía es bien importante dentro de un matrimonio, y son cosas pues que uno tiene que evaluar. Yo no tenía familia en aquel momento, esa familia matrimonial no la tenía, por ende fue fácil porque era yo solo y vivía todavía con mi mamá. Por acá tengo a Bren Martínez Cordero, dice, ¿cómo hizo cuando llegó la frustración por primera vez? Ok, Bren Martínez, escucha bien, la frustración es algo con lo que yo batallo todos los días prácticamente. Nunca se ha acabado la frustración en mi vida. Te explico por qué. Porque el ser humano tiende a idealizar las cosas. Cuando despedimos el año, por ejemplo, idealizamos cómo será el próximo año. Cuando vas a mitad de año y te das cuenta que no cumpliste con la mitad, no has cumplido ni con 2, 3 cosas de las que te habías idealizado y te habías propuesto, pues te frustra. Y la frustración no es un mal sentimiento. La frustración simplemente define cómo nos sentimos cuando obtenemos resultados contrarios a los que estábamos esperando. Por ende, si las cosas no son como yo pensaba que tenían que ser, pues yo me voy a sentir frustrado. Si usted prepara un sermón y usted va a predicar y aparentemente no tuviste los resultados que usted esperaba tener, o no se cumplieron tus expectativas para ese día, te vas a sentir frustrado.
siempre vamos a tener que lidiar con la frustración. Ahora, sentirte frustrado es normal. Que la frustración te maneje es mortal. Es importante detallar eso. La frustración es normal. Que la frustración te controle y te maneje es algo mortal. Así que tenemos que aprender a ejercer ese dominio propio y por encima de cómo yo me siento, establecer lo que son principios de mayordomía y de dominio propio es lo que debo decir. Vamos a ver aquí otra pregunta. Me pregunta por aquí Eric Torres, dice: ¿qué factores, saludos Eric, Dios te bendiga, qué factores tomas en consideración antes de dar un mismo sermón por segunda o tercera vez? Qué buena pregunta, Eric. Tremendo. Les voy a responder esto, pero déjenme darle un poquito de contexto. Los predicadores siempre tenemos que repetir, debo decir, mensajes, prédicas, las tenemos que repetir. No sé en otros países cómo sean en Centro, Suramérica, en Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Puerto Rico no se acepta mucho que un predicador repita mensaje. Y cosa que yo puedo entender, pero al mismo tiempo me parece injusto para nosotros los predicadores. ¿Por qué? Porque usted escucha a X o Y cantante por 20 años y cuando llega el día de que ese cantante va a dar un concierto en tu país, usted no solamente va a escucharlo, usted paga porque él te cante y pagas para que te cante lo mismo que has escuchado por 40 años. Y usted dice, no, porque es una producción musical. Usted sabe cuánto cuesta poder parir un mensaje. Es realmente fuerte y creo que es injusto que si uno prepara un mensaje, ese mensaje simplemente se lo disfrute una sola audiencia. Es injusto. Ese mensaje y esa palabra lo debe escuchar el mundo entero. Todo el mundo lo debe escuchar. Por supuesto que hay ciertos factores que uno tiene que tomar en consideración como ministro. Factores que tienes que mirar. Primero, lo más obvio, que sientas que sea Dios y que estés convencido y seguro de que es de parte de Dios que tienes que predicar ese mensaje. Número 2, procurar que sea un mensaje que no hayas predicado en ese mismo lugar o a esa misma gente. Número 3, también tienes que meditar que sea un mensaje que esté alineado a la temática de servicio, que esté alineado a todo eso. Número 4, a veces nos invitan. Y tiene que ver mucho con la número 3, cuando nos invitan a desarrollar un tema, porque acuérdense, hay lugares donde nos invitan a predicar y el tema es libre, pero hay lugares donde nos invitan a predicar y nos piden que hablemos de identidad, del carácter, nos piden que hablemos de ese tipo de cosas que demanda del predicador un tiempo de preparación para desarrollar esa temática en específico. Si ya uno tiene esa temática desarrollada, uno lo que hace es que fortalece esa temática y ese estudio o ese bosquejo que uno tenga, uno lo fortalece para poder llevarlo. Así que uno tiene que mirar todos esos criterios. Pero por favor, a los que no les gusta que repitan mensajes, gente, por favor, vamos a dejar eso a un lado y vamos a ser más justos. Yo creo que una palabra poderosa, mucho pueblo tiene que escucharla. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí. No sé si responder una pregunta más. Mira, vamos a responder una más. Damaris Jiménez 32 pregunta: ¿qué material de estudio recomienda? Libros, comentarios bíblicos, etcétera. Ok, Damaris, yo recomiendo rápido, voy a dar una lista aquí rápido. Comentarios bíblicos, todos los comentarios bíblicos que pueda. Por ejemplo, Adam Clark, D.L. Moody, McDonald, por ahí para abajo puedes seguir buscando un montón de comentarios bíblicos. Mientras más, mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque el comentario bíblico son la exégesis personal del autor, el punto de vista del autor respecto a esa porción bíblica. Así que mientras más puntos de vista usted tenga sobre el pasaje que usted está escudriñando, mucho mejor será al momento de usted hacer el análisis, tener un análisis más completo de la palabra. La concordancia Strong creo que es indispensable en la biblioteca de todo predicador. Leer libros de formación, de introducción bíblica, tener diccionarios bíblicos, mientras más, mucho mejor. De hecho, la concordancia Strong no solamente es concordancia, también te da el significado de la palabra en antiguo, en hebreo si es Antiguo Testamento y griego si es en el Nuevo Testamento. Recomiendo libros de Dante Gebel, recomiendo libros de Adam Clark, recomiendo libros de Adam Clark, pero recomiendo también mucho a John Maxwell, recomiendo mucho a José Luis Navajo, recomiendo mucho a, por ahí para abajo, amado, todo lo que le venga a la mano, usted léalo. Si usted cree que es de bendición y es de edificación, léalo. Recomiendo mucho, se me está escapando el nombre, Más Lucado, lo recomiendo demasiado. Por ahí para abajo, amado, puede leer
tenemos muy buenos escritores cristianos. Lo iba a dejar aquí, no iba a responder más preguntas, pero esta pregunta me pareció curiosa y está buena para terminar el video. Gaitanorta 23. Sí, Gaitanorta 23 pregunta: ¿por qué ser ministro? Porque este es el privilegio más grande que tenemos, poder servirle a Jesucristo y poder servir al pueblo y ser esa voz que lleva las buenas nuevas de salvación, voz que clama en el desierto, esa voz de Juan el Bautista que rompió el silencio, y ese silencio que quebranta muchas vidas, ese silencio donde el enemigo está trabajando con tantas personas, que tú seas esa voz que se escuche con palabra de Dios, que rompe ese silencio para iluminar su corazón, iluminar su vida. Sin lugar a duda es una gran bendición. Yo creo que es una gran bendición decirle sí al llamado de Dios. No te vas a arrepentir. Si tienes un llamado de parte de Dios, dile que sí, prepárate, fórmate, adiéstrate para que sea efectivo en el llamado de Dios en tu vida, porque este es el privilegio más grande que podemos tener. Gracias por ver este video. Te invito rápidamente a que vayas aquí abajo y vas a encontrar los links a mis redes sociales y también el link a nuestro podcast Legado, disponible en Spotify. De hecho, el link que voy a poner es para dirigirte a Spotify. Está disponible en Spotify, en iTunes, en Podbean, o si no, simplemente escribe en Google Podcast Legado Podcast, y te va a enviar a algún lugar donde lo puedas escuchar. Allí va a encontrar entrevistas desarrollando de diferentes temáticas. También va a encontrar punto de vista donde hablo con el evangelista Juan Lara Cuente y Michael Santiago. Realmente es un espacio para aquellos que aspiran al ministerio o que son ministros. Es un oasis en medio de tu desierto, en medio de tu trayectoria ministerial. Creo que es muy bueno leer o escuchar, debo decir, el podcast Legado. Te invito a que te suscribas al canal, que des like y que por favor me responda aquí abajo, me dejas alguna pregunta y te comuniques conmigo. Hazme saber si los videos te están gustando, si es de bendición a tu vida, desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás escuchando, para que nosotros pues sigamos motivados haciendo lo que hacemos para la gloria de Dios. Ahora sí, será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.